Sí, el impuesto a las ganancias ha sido una de las principales demandas en los 5 paros nacionales que tuvo el gobierno anterior en los últimos 2 años, y es una de las principales demandas en el paro nacional que las centrales sindicales están discutiendo en estos momentos, digamos, para convocar entre fines de agosto y 1 de septiembre. O sea, la actualidad del problema se mantiene porque, y se agrava, porque por primera vez en varios años ha habido aumentos salariales por debajo de la inflación. Entonces, si sumamos el peso del impuesto a que el salario real ha perdido entre un 12 y un 15% de su capacidad de compra, su poder adquisitivo, en realidad la demanda de los trabajadores a nivel nacional respecto de esto, de un sector de los trabajadores que no son pocos, ¿no? Son 1,5 millones de trabajadores, recrudece. También provoca que en distintas provincias del país se hayan encontrado aprovechados ciertos grises en la ley, ciertos espacios, ciertas lagunas jurídicas para intentar aprobar normativas que quiten del cálculo del impuesto ciertos ítems salariales que son importantes, que, digamos, lo que se tiende a disminuir la presión tributaria sobre el salario a este grupo de trabajadores, digamos, con el objetivo claro de dinamizar la economía, el mercado interno, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí lo que tenemos hoy es una caída del consumo sumamente alto y donde una parte se podría recuperar, por ejemplo, eliminando el impuesto, que es algo que el gobierno prometió y que decidió no cumplir, digamos. La coyuntura en el mundo del trabajo está muy complicada. Eso es, no solo tenemos paritarias que se cerraron por debajo de la inflación y muchos gremios piden la reapertura de las cláusulas gatillo que firmaron en febrero y marzo, sino que la presión del impuesto con los aumentos, porque la reforma que hizo el gobierno no contemplaba los aumentos de este año, con lo cual aquel que no estaba alcanzado a partir de los aumentos que se empezaron a escalonar en julio, ya quedó alcanzado de nuevo. Los trabajadores, al no actualizarse las escalas del artículo 90, están pagando la alícuota más alta, que es el 35%, y en un marco de pérdida del poder adquisitivo del salario. O sea, y sobre todo este choque de mundos, digamos, ¿no? Por un lado se habla de pobreza cero y por el otro lado se habla de que hay que bajar el costo del salario en la Argentina, con lo cual, digamos, si bajamos el costo del salario en la Argentina, vamos a ser una sociedad más pobre, porque el salario es la forma más virtuosa que tiene la economía de distribuir la riqueza. Digamos, cuando se ataca el salario, se está atacando la forma de distribuir la riqueza. Al no encontrar la respuesta en el gobierno nacional, hay muchas provincias que han replicado esta idea, que bueno, ahora se va a estar tratando acá también. Sí, por ejemplo, Santa Cruz la tiene aplicada desde hace muchos años. En Santa Cruz los empleados públicos no pagan el impuesto sobre partes muy importantes de su salario, entre ellos la zona, que es el 85% del salario básico. Los empleados judiciales nacionales no pagan este impuesto, porque hacen una interpretación de una acordada de la Corte Suprema y lo resolvieron en una acta de acuerdo con la Corte. Los empleados judiciales de un montón de provincias, de muchas provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza, Santa Fe, tampoco pagan este impuesto porque adhirieron a la acordada firmada por la Corte Suprema. Los tribunales de justicia provinciales avalaron esto, con lo cual los trabajadores petroleros de la Patagonia lograron una ley nacional por la cual eximen del impuesto a las ganancias ítems muy importantes de su salario, que incluso en los últimos años solo tuvieron aumento de esos ítems porque no querían aumento del salario básico a los fines de no pagar tanto impuesto. O sea, ha habido una rebelión provincial y sectorial donde ante la injusticia de la aplicación de la ley, porque la ley, hay que decirlo, está mal aplicada, no es que el Estado viola la ley para aplicarla, porque el Estado incumple la ley al no actualizar las escalas. Ha habido esta rebelión buscando los grises, buscando las lagunas jurídicas de un montón de sectores. Esto no sienta, en el contexto jurídico, ¿no? Sí. ¿No sienta jurisprudencia como una herramienta legal que las demás provincias puedan también aplicarlo como mecanismo? Es que ya lo están aplicando. En Santa Cruz se hizo por decreto, por ejemplo, ni siquiera por ley como lo propone el legislador de la AFIP. Y la AFIP no accionó. La AFIP eligió el silencio. Sí. Eso es un dato de la realidad. ¿Y que otorga, digamos, en este caso? En realidad, acá lo que hay que terminar es con la discriminación. Digamos, ¿por qué los trabajadores de Santa Cruz no pagan y los trabajadores de Misiones sí? ¿Se entiende? O los de Córdoba o los de Buenos Aires. ¿Sí?
O por qué, digamos, los empleados judiciales tuvieron una conquista muy importante, o los bancarios, que muchos bancos reintegran en negro la suma que le descuenta el Estado por impuesto a las ganancias. ¿Puede responder también a quizá un mecanismo político de crimen y castigo? ¿No pagás, no recibir beneficio de nación? Por supuesto que no creo que sea por este caso. En realidad esa mecánica política de crimen y castigo viene por otras, en otro sentido. Tengamos en cuenta que estamos en un año donde los grandes sectores económicos se han visto beneficiados. Y pongo un ejemplo. Bueno, no quiero mencionar las retenciones que bajaron el 5%, pero sí quiero hablar del blanqueo. El blanqueo es un premio a los evasores que evadieron ganancias, entre otras cosas, y se los premia, digamos, dándole un bono, se les premia diciéndole que no se los va a perseguir penalmente por su evasión, y aparte la renta financiera, de la cual se van a ver beneficiados, tampoco paga impuestos a la ganancia porque está exento. Entonces, digo, acá hay una doble vara, no entre los trabajadores de una provincia con otra, hay una doble vara en que los sectores más ricos y los sectores privilegiados de nuestra sociedad, que es ese 10% de la población argentina que se lleva el 40% del Producto Bruto, no pagan impuestos a las ganancias y además son premiados por su evasión fiscal por el Estado, con el blanqueo. Entonces digo, en ese marco político, en la demanda de los trabajadores, es decir, bueno, a ver, actualicemos aunque sea las escalas, que es lo que la ley dice, digamos, pasa a ser una demanda con mucha justicia, profundamente justa, porque hace defender el salario, que reitero, es la forma más virtuosa de distribuir la riqueza.